Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hacer una reseña del anime Full Metal Alchemist Brotherhood. Hoy estoy con una invitada a la que vamos a llamar la invitada fantasma. Hola, ¿qué tal? A veces me escuchan y a veces no. Fullmetal Alchemist consiste en la historia de dos hermanos que están tratando de recuperar sus cuerpos luego de haber hecho una transmutación humana que es considerada un tabú dentro de la historia de Fullmetal Alchemist. Este anime toma temas como la alquimia y lo plantea utilizando temáticas filosóficas, éticas y sobre la moralidad humana muy interesantes. Todo lo que ocurre dentro de la serie, que es algo interesante sobre este anime, es que nada pasa sin tener relevancia. Todo lo que ocurre tiene un peso dentro de la trama. Nada se siente que sea de relleno, ni siquiera los personajes. Todo tiene una consecuencia. Casi todo lo que pasa tiene repercusión dentro de la historia de la serie. Incluso los personajes que parecen secundarios tienen importancia en los actos que realizan dentro de la historia. No es simplemente que están ahí para rellenar un espacio, sino que lo que hacen tiene consecuencias que afectan a los personajes principales. Otra cosa muy interesante de Fullmetal Alchemist es cómo Hiromu Arakawa logró combinar esta temática de la alquimia, pero en lugar de simplemente convertirlo en una herramienta para utilizar el combate, como en la mayoría de los shonen, ella lo relaciona con la filosofía y temas parecidos sobre la existencia humana, lo que lo hace muy interesante y le da cierta profundidad que no suele ser muy común en los animes shonen en general. Vamos a hablar ahora de los personajes. Podemos dividir a los personajes entre el lado de los buenos y el lado de los villanos. Como son muchos personajes, no podemos hablar de cada uno individualmente. Vamos a hablar de ellos de manera grupal. ¿Qué opinas del cast en cuanto a los que están del lado de los buenos? Bueno, los que están del lado de los buenos, entre comillas, Sí. porque los personajes no son 100% la bondad pura. Me parece que casi todos están bastante bien desarrollados. Personalmente, los que más destacan para mí son Alphonse, Edward, o sea, los hermanos Elric, Onheim, el padre de los hermanos Elric, la maestra de los hermanos Elric, la que los entrena. Y es que hay muchísimos, hasta el Armstrong, en uno que se anda desnudando a cada rato, anda haciendo unas cosas chistosas. Disculpen si hay algún ruido, pero es que estamos en un lugar donde la acústica no es muy buena. Bueno, en cuanto a los personajes, yo considero que Edward Elric destaca como protagonista porque a pesar de que sigue algunos aspectos típicos de los protagonistas de anime shonen, él también rompe el arquetipo y no simplemente sigue la regla que se mantiene en la mayoría de los shonen de escribir personajes que son casi clones uno del otro. Sí, eso es algo que se ve en otras series, como por ejemplo Naruto, pero sin tirarle ningún tipo de hate a Naruto, que casi todos esos personajes protagonistas de Shunen es como si fueran una especie de versión de Goku, pero modificada en casi todos los animes Con Shunen. ligeras modificaciones. Exacto. En cambio, no hay nada que se diría de Edward Elric que siga ese estereotipo del protagonista de Shunen, más allá de que es impulsivo y es un adolescente. Más allá de eso, incluso destaca por ser diferente, no sigue el estereotipo de que no es muy inteligente, todo lo contrario, de su inteligencia es una característica que destaca de él. Otra cosa es que la mayoría de los protagonistas de Shunen tienen la meta de que quieren ser El mejor en el algo. mejor en algo, exactamente. ¿Qué opinas de Roy Mustang, que es un personaje favorito dentro del fandom? Roy Mustang me parece un personaje interesante y como tiene varios conflictos y ciertos conflictos y la relación que tiene con su compañera, con Risa y con el otro Hughes, Mike Hughes. Me parece que él es un personaje bastante bien desarrollado y también tiene habilidades interesantes, pero a nivel de personalidad es un personaje, o sea, bastante bien creado, desarrollado, un personaje bueno. Bueno en el sentido de desarrollo de personaje. De la escritura del anime como Exacto, no personaje. bueno de que el personaje es un pan de Dios, como dicen. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los villanos de la serie. ¿Qué opinas sobre los villanos? Bueno, los villanos en esta serie son los siete pecados capitales y hay otros villanos más dentro de la serie, pero no voy a hablar a profundidad de ellos para no hacer spoiler, porque este es un video con spoiler ligero.
no vamos a hacer spoilers gigantescos, pues. Los villanos en su mayoría están bastante bien elaborados. Ok, los villanos toman una manera de plantear la ideología detrás del pecado que representan entre los villanos que son los homúnculos. Eh, Puedo decir que de estos villanos hay un par que no me agradan mucho porque me parece que están muy simples en comparación con otros del mismo grupo. Hay unos que están mucho mejor desarrollados y mucho mejor trabajados. Eh, por lo menos yo creo que el más popular que todo el mundo conoce es Envidia y Codicia. Creo que son los que las personas más conocen de estos villanos y me parecen uno de los que son más interesantes, incluyendo también, pero eso ya entrando en más spoiler, así que Hay otro hay villano otro también. importantísimo dentro de la serie, pero eso sería un spoiler si decimos quién es, y probablemente la gente que está viendo el video, que está escuchando esto, él sabe quién es. Otro de los homúnculos que también es muy interesante, pero su revelación como homúnculo. También es un spoiler, así que no lo vamos a decir. También es un villano interesante y es bastante misterioso y tiene motivaciones interesantes. Cuando yo digo que hay un par de villanos aquí en la parte de los homúnculos que no me parece muy interesante, todos conocen a Gula, es uno de los primeros villanos que nos presenta la serie. Yo diría que él está dentro de los villanos que no son muy interesantes, que su rol no está tan trabajado como los otros homúnculos. Y uno de los que aparece de último también me parece que no está tan trabajado como los otros. Porque son como personajes muy básicos, muy simples, que no tienen una profundidad como los otros. No tengo queja de los villanos humanos porque honestamente me parece que los villanos humanos casi todos están muy bien escritos. Sí, en esta serie los personajes humanos, los que son enemigos, están bastante bien hechos y también tienen motivaciones interesantes. Hay uno en específico que tampoco voy a decir quién es, causa una tragedia bastante grande dentro de la serie. Otra cosa muy interesante es cómo cada subtrama para el desarrollo de los personajes individualmente está conectado con la trama principal. Esto es algo que a mí me gusta bastante de este anime, porque es uno de los pocos animes que hace esto. Por eso esto de conectar las subtramas con la trama principal me parece que está muy bien realizado en Fullmetal Alchemist Brotherhood. Sí, una característica muy interesante de esta serie es que la trama es un conflicto general, no es una serie que se desarrolle por sagas como decir Los Caballeros del Zodiaco o Dragon Ball. No, esta serie tiene su trama general de principio hasta el final, es la misma completa, un solo arco, como dirían. Cómo lo que ocurre en un principio de la trama tiene efecto en lo que ocurre al final, como una especie de efecto dominó, también es muy interesante porque todo está relacionado. Es muy interesante cómo se plantea eso en esta serie. Bueno, ahora vamos a hablar del apartado técnico de la serie, lo que se refiere a lo que tiene que ver con la animación y la banda sonora. La animación está bastante bien, recordemos que es una serie de hace más de 10 años y aún hoy en día la animación luce bastante bien, las peleas se ven bien, los dibujados de los personajes, todo eso está muy bien hecho. Y en cuanto a la banda sonora cumple, aunque no es una banda sonora así sorprendente ni tan impactante. Es una banda sonora bastante bien hecha, pero no es lo más destacado de la serie en mi opinión. Aunque los openings de la serie sí son buenos, las músicas de opening y los endings están bastante bien y son interesantes. Ahora, para culminar, podemos hablar de lo malo o lo que no nos gusta de la serie. Más allá de lo que yo dije sobre algunos homúnculos que no me gusta cómo desarrollaron esos personajes, yo lo único que criticaría de la serie es que a veces algunas escenas de comedia están forzadas, no todas, pero hay unas que me parece que no deberían estar en ese tipo de escenas, que rompen un poco la narrativa emocional de las escenas. Sí, son algunas escenas de momentos que son graciosos, pues, pero están metidos en medio de un momento de tristeza o en un momento inoportuno. Es como que rompen el ritmo de lo que se está transmitiendo durante el momento y meten una escena de comedia forzada. En conclusión, yo diría que de verdad, en mi opinión, es uno de los mejores animes que se ha hecho como adaptación de un manga y en términos generales también como serie animada sin tomar en cuenta que está basado en un manga. Me parece que es uno de los mejores que se ha hecho en la historia de la animación japonesa y creo
que puede ser recomendado incluso a personas que no les gusta la animación japonesa, pero me parece que este podría llamar la atención incluso de ese público. Sí, esta puede ser una serie para aquellas personas que no les gusta el anime o no son seguidores, que puede introducirlo a este mundo, pero no solamente eso, sino que es una serie que puede ser disfrutada por cualquier tipo de persona, independientemente de que les guste el anime o no. Bueno, tomando esto en cuenta y teniendo también en cuenta que esta es nuestra opinión, y si ustedes difieren en algo con lo que nosotros hemos dicho, cordialmente pueden comentarlo sin entrar en hate ni nada por el estilo. E incluso pueden hablar de qué es lo que a ustedes más les gusta de este anime o cuáles son los puntos que no les gustan. Son libres de comentar cordialmente, den su opinión. Sí, recuerden que estas reseñas nosotros hablamos de lo bueno y de lo malo de la serie, o de la serie o de cualquier película que hagamos la reseña, porque nada de esos productos, ninguno es perfecto, todos tienen defectos por más mínimos que sean. Pero dentro del anime, este es uno de los que más se acerca A la perfección. a la perfección entre comillas, vamos a dejarlo de esa manera. La perfección que existe en la imperfección. Exacto. Bueno, eso fue toda la reseña y toda nuestra opinión. Si te gustó el video, dale like, comenta cualquier cosa que tengas que decir, suscríbete a mi canal. Un saludo, gente, cuídense mucho y hasta la próxima.